Buenas noches a todos. La verdad que, primero, antes que nada, felicitar a Marisol porque de verdad que hay que hablar de las cosas buenas. También de Panamá tenemos muchas cosas buenas y tenemos que discutirlas y hablarlas abiertamente. Yo jamás pensé estar en un lugar como este. Yo fui empresario privado por muchísimos años. Aquí están todos mis colegas. Nacho, hicimos muchos edificios juntos, Herman. Yo jamás pensé ser un empleado público, nunca. Y de pronto quedé en esto, quedé haciendo, 10 años tengo ya de hacer metro. En el día de mañana arranca la línea 2, que es un tremendo proyecto para la ciudad de Panamá. También quedé haciendo estudios en el canal, después en la junta directiva del canal, etcétera, etcétera. Así que la vida lo lleva a uno a cosas que jamás se ha pensado. Les hablo un poquito del metro. El metro, después que uno lo va viviendo, lo va haciendo, tú te das cuenta que en verdad es un tremendo proyecto social, es un ecualizador de la sociedad. Aquí va gente de todos lados. Aquí va gente, se mezcla gente todos los días en sus trabajos, en sus rutinas, en cosas de urgencia. Y nosotros lo que le damos a la gente es la capacidad de moverse rápido y a un costo muy bajo. Es un gran proyecto social el metro y por eso que podemos ver el proyecto de metro consta de 8 líneas para el futuro, que tenemos una planificación hasta el año 2040. Tenemos líneas por todas las arterias principales de la ciudad. La de mañana que se termina es la línea 2 hacia el este. Está ya en evaluación la línea 3 hacia el oeste. También está en evaluación ya la línea extendida hacia Villa Zaita. Y también está en construcción ya el ramal hacia el aeropuerto. Ese es un proyectito pequeño, pero realmente nosotros consideramos que le va a dar también otra dimensión a la ciudad de Panamá, porque muy pocas ciudades, solamente las grandes ciudades del mundo, tienen un metro metido dentro del aeropuerto. Eso es lo que vamos a tener aquí con la extensión al aeropuerto, que además va a pasar por el ITSE, el nuevo Instituto Técnico Superior del Este, un gran proyecto para elevar el nivel académico técnico de nuestros jóvenes. Y el ITSE va a ser la única escuela en todo Panamá que va a tener una estación de metro dedicada para esa escuela. Así que realmente, pues, a los que estamos en el ámbito del proyecto, nos da una gran felicidad mañana poder inaugurar la línea. A ver si podemos ver, ahí ven las 8 líneas de metro del futuro. Hay líneas hacia el norte, hay líneas hacia el este, hay líneas hacia el oeste y además hay líneas dentro de la propia ciudad. Por ejemplo, tenemos la línea 2A, que es la que va por toda la Tumba Muerto y termina en el Parque Urraca y acá después una Y hacia Punta Paitilla. También tenemos la línea 5, que es la línea amarilla que ven allí. Esa línea va por toda la calle 50. Wow. Va debajo de la calle 50 con muchas estaciones, pasa después que llega a Multiplaza, coge a la izquierda y va hacia el Parque Omar, de manera que la gente pueda ir al parque en tren. Después de eso, cruza hasta Santa Elena y después va 2 estaciones en Costa del Este y otra estación en Santa María. ¿Cuándo es esto? Son muchas, tenemos otra línea que va paralela al canal. Esa línea va a servir todo lo que es la ciudad del saber, va a ir a Miraflores y al final de eso entonces toma hacia la derecha hasta la ciudad hospitalaria, la ciudad de la salud, porque es un proyecto que la gente que va a ese centro requiere mejor transporte. El transporte que hay ahora no es el óptimo y cuando tengamos esta línea pues sí vamos a poder mover muchísimas personas. Ahí me indican que van a ir aproximadamente de 10 a 15 mil personas al día o más. Así que si podemos hacer esta vuelta e ir por el tren paralelo al canal, pues será algo importante. Es decir, lo que queremos hacer es una gran red para que el futuro muy poco se tenga que utilizar auto y que tú te puedas mover en transporte público. Líneas de metro de primer mundo, bus alimentando a los metros en las transversales. Eso es lo que vamos a tener pronto ya. A partir de mañana lo vamos a tener en la línea 2. El Metrobús va a ir en sentido perpendicular. Vamos a ver un pequeño video
para que vean las estaciones. Vamos a enseñar solamente 3 estaciones. Le agradezco a Nacho que nos ha ayudado también en los diseños de algunas de estas estaciones. Hemos utilizado los mejores materiales. Yo he podido hacer un metro con techo de 2 hojas de zinc de 2 aguas. Y de hecho las he hecho muchas veces en mi vida, pero esto es un proyecto que tiene que tener un carácter de permanencia a largo plazo, de alta calidad para la ciudad. Tenemos materiales de aluminio, todos esos techos que ustedes ven allí. Así que hemos tomado mucho cuidado también. Ven cómo la estación arropa todo el área de manera que la protejamos contra la lluvia. Hay unos materiales específicos que tienen orificios muy pequeños de manera que deje penetrar el aire y la luz, pero que no deje entrar el agua. Todas estas cosas las hemos pensado con mucho tiempo y digo que lo agradecemos a Nacho porque estudiamos mucho qué materiales íbamos a tener dentro de estas estaciones. Así que en general y en resumen, pues mañana tenemos un gran día para la inauguración de la línea 2 y esperamos que todo el mundo de verdad la use, la disfrute y la cuide, porque en realidad nuestro programa de Metrocultura le ha enseñado al panameño otra cosa. Ustedes no ven nunca un papel en una estación de metro. Nadie vota, nadie ni se atreve a botar un papel en la estación. A lo mejor lo votan afuera, pero no lo votan adentro. Y eso simplemente por educar, y la gente de verdad que una vez entiende que uno le ha dado un producto superior. Esa es mi impresión. Cuando la gente siente que uno le ha dado un producto superior, la gente lo cuida. Y por eso es que tenemos buen cuidado para el metro. Muchísimas gracias. Gracias. Les voy a hablar un poquito de Empresas Bernie, de nuestra trayectoria. Llevamos más de 40 años en el mercado. Desde que comenzamos en una pequeña estacionamiento del dúplex de nuestra casa en Marbella, ahora ser una compañía que tiene varios sectores, tanto en construcción y en turismo. Hemos construido más de un centenar de proyectos y edificios. Ahí le da una breve lista de proyectos que hemos trabajado a través de estos 40 años. Yo pienso que de aquí hay una población interesante que ha en algún momento vivido en uno de nuestros proyectos y para nosotros eso es un gran orgullo. Somos una de las empresas con mayor potencial de repeat customers. Tenemos varios ejemplos maravillosos de 3 generaciones que nos han comprado productos a través de estos últimos 40 años y para nosotros eso es un gran orgullo. A través de los años hemos logrado construir más de 9.000 unidades entregadas, porque nosotros nuestra especialidad son los edificios de escala que tenemos una densidad significativa. Además hemos construido temas comerciales como hoteles, hospitales y otro tipo de desarrollos comerciales. Siendo hoy el tema de infraestructura, quería ver cómo nosotros hemos evolucionado con la ciudad a través de las décadas. Y teniendo bastantes proyectos para mostrar, me puse este pequeño mapa de cómo nosotros hemos crecido por polos de crecimiento urbanísticos. ¿Y por qué se han dado esos crecimientos? Porque nosotros vamos de acuerdo a la infraestructura que tenemos. En la primera década de los 80s nos concentramos mucho en el área del Dorado, que era la parte que estaba creciendo en esa época, un área full residencial, donde comenzamos nuestro primer edificio que se llama Costa Brava, que todavía existe, que era un edificio pequeño, y después fuimos al área del El Carmen, y al final de los 80 fuimos los primeros desarrolladores de Marbella. Ahora uno pasa y es muchos edificios. De esos edificios que ven, más del 60% fueron edificados por Empresas Bernie. ¿Por qué nos fuimos moviendo hacia Marbella? Con la construcción del Hospital Paitilla se creó otro centro de crecimiento igual que cuando movieron a la escuela de San Agustín. Entonces teníamos una área nueva, muy bonita, con un mar cerca, para un desarrollo de viviendas. Marbella fue una de nuestras áreas donde más desarrollamos, fue nuestra área más exitosa. En los 90s nos concentramos en todo lo que era Punta Paitilla, Marbella todavía y Avenida Balboa. Y a los finales de 90 comenzó lo que era ya al final de Paitilla de Punta Pacífica. Aquí les voy a mostrar más o menos. Hay partes del mapa que no me cabían los suficientes puntitos, pero
Pero era parte del desarrollo. Entre que la ciudad se iba llenando, el desarrollo era mucho más complicado. La ciudad se fue masificando y entonces, o sea, antes cuando uno iba al Dorado te demoraba 15 minutos de Avenida Balboa al Dorado. Después te demoraba 45 minutos. Y en esa parte nosotros dependemos muchísimo de la infraestructura para seguir desarrollando y ver hacia dónde se mueven las ciudades y el movimiento de personas, tanto para la parte residencial, sino también para la parte comercial. En la parte de desarrollo comercial dependemos muchísimo del transporte público. Las compañías necesitan mover una gran cantidad de empleados. Y en una de las cosas que hoy en día encarece mucho el precio por metro cuadrado es la cantidad de estacionamientos que necesitamos por la cantidad de vehículos que las personas utilizan. Temas como lo que oímos al ingeniero Roy hoy decirlo, nos impactarán muchísimo la forma que nosotros como empresa privada construimos para un cliente que ya ahora tiene otra opción de movilidad. No solamente ser dueño de un auto, sino también tener un transporte público que pueda utilizar todos los días. Así que todo esto, sin la infraestructura, no nos hubiera llevado a nuestro gran polo de desarrollo ahora, que es Costa del Este. Nosotros ahora estamos desarrollando Costa del Este porque hay un corredor sur. No se nos hubiera podido plantear desarrollar un área sin un acceso de vía rápida. Si nosotros lo vemos, llega a un punto que ir a Costa del Este, que es mucho más lejos que un punto de la ciudad, demora igual, simplemente por el tráfico. En Costa del Este hallamos también una infraestructura adecuada para desarrollarla. No se había hecho cambios a la infraestructura ni de acueductos ni eléctrica de la ciudad por muchas décadas. En Costa del Este ya estaba una ciudad planificada, por lo cual para nosotros desarrollar un proyecto era mucho más sencillo. Adicional a esto, cuando la ciudad se fue masificando, la parte de movilidad durante la construcción y la logística se fue complicando. En el auge de la construcción teníamos problemas que se quemaba el cemento dentro de las concreteras por el tráfico que tenía que llevar de un lado de la concretera a los proyectos, y eso nos impactaba mucho el tema de costos. Todo el tema de viabilidad, transporte, movilidad, logística, por lo menos en Costa del Este, al tener bastante tierra y las calles más amplias, todo el tema de logística de construcción se nos facilitaba. Eso es como un preámbulo de todo lo que es nosotros a través de 40 años, casi 200 edificios. Y yo quería también detallar 3 tipos de crecimientos que nosotros hemos realizado en Empresas Bern. Uno era que ya hemos hablado de Avenida Balboa y sus áreas aledañas y cómo se fue creando. Avenida Balboa, ¿qué tanto también dependemos del turismo? Cuando comenzaron a venir los primeros personas a invertir en real estate en Panamá al comienzo de los 2000, el área prime se volvió Avenida Balboa, que era la que tenía la avenida ancha, como un potencial de inversión era muy importante, y nosotros definitivamente desarrollamos esa área. Una vez que se masificó, nosotros fuimos moviéndonos a áreas como es la de Costa del Este, respondiendo a el movimiento igual de las multinacionales hasta esta zona. Tema de seguridad, tema de control de ruidos, temas de escuela, toda la parte de la movilidad de la persona en Costa del Este está muy limitada a un solo área, por lo cual para lo que es las SEMS y multinacionales lo aprecian bastante y nosotros fuimos adaptándonos a ese mercado. Del otro lado tenemos nuestra inversión que hicimos en el área de Veracruz, de Playa Bonita. Esta área, el ARI la designó como área de desarrollo turístico. En otros países como México, Costa Rica, República Dominicana, cuando el gobierno destina áreas de desarrollo turísticos, vienen con planos de desarrollo de infraestructura turística. Este no es el caso de acá. A nosotros nos dieron el área, pero no la infraestructura. Entonces nos tocó como desarrolladores llevar todos los servicios para desarrollar el área completa. Entonces es otro tipo de inversión totalmente diferente a la que uno puede encontrar en Costa del Este, que prácticamente te conectas, haya una red planificada. En el área de Veracruz nos tocó hacer la red, conseguir el agua, traer la electricidad, incluso la parte de adecuaciones de calles. Entonces, en la parte turística todavía sentimos que la inversión va por delante de la infraestructura. Tenemos en el área de Playa Bonita más de 900 habitaciones, pero no tenemos acceso a transporte público. Justo hace un par de años fue que finalmente nos pusieron las lámparas para la calle.
porque era aún oscuro. Entonces, si queremos seguir desarrollando áreas tanto para las SEMS como para el turismo, tenemos que prestarle atención para que la infraestructura acompañe la inversión privada que estamos haciendo como desarrolladores. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Después de tanto concreto y tanto metro, nos vamos a los contenedores. ¿Cómo pasó Panamá en 1979 de manejar 100.000 TEUs al año pasado manejar casi 7 millones de TEUs, siendo el terminal de Latinoamérica la primera en la provincia de Colón comparado con toda Latinoamérica? Esa es la buena noticia. La mala noticia, ¿cómo hacemos para permanecernos? Entonces, siempre hablamos de proyectos y todos esos proyectos que están ahí han surgido mientras nosotros estamos discutiendo si hacemos otros proyectos portuarios o no. Cada país de eso es una competencia para nosotros. Cada país de esto se está nutriendo y se está favoreciendo de un canal ampliado. Vamos a un lugar tan cerquita, yo acabo de venir de México, donde están tratando de revivir el proyecto de Coatzacoalcos, Salina y Cruz, en México, que va de una costa a otra costa. Tenemos Colombia, en fin, ahí pueden ver, todos estos proyectos han sucedido. No he puesto los proyectos que ya existen en el Caribe, porque estos ya son parte de nuestra competencia. Entonces eso significa que tenemos que seguir desarrollando proyectos de infraestructura portuaria en nuestro país y dejar de estar discutiendo mientras otros nos roban el mandado. Porque el concepto de ahora de los puertos todo es cuestiones logísticas. ¿Cómo unimos todos los diferentes medios de transporte? Por eso la idea de tener metro, tener trenes, porque ahora debe combinarse la carga aérea, la terrestre, la ferroviaria, y Panamá, por las distancias en kilómetros, no en tiempo, es el mejor lugar para distribuir una gran cantidad de mercancía por todos los medios de transporte. Es por eso que ya nosotros no solo hablamos del medio marítimo, sino que hablamos de todos los medios de transporte, y eso es lo que realmente quiere significar ese slide que está ahí. Porque realmente después de muchos años de crecimiento en Panamá, la mayor ventaja que tiene Panamá son dos. Un canal, y que podemos descargar carga en ambos océanos y hacer el intercambio de esa carga independientemente. No hay ningún otro lugar en el mundo que tiene esa posibilidad. Y los panameños todavía nos cuesta trabajo pensar en que tenemos un solo complejo de manejo de carga que implica dos océanos, un canal, y estamos tratando de unir esto, pero conceptualmente nos está costando mucho trabajo pensar eso. Cuando vamos a vender Panamá, nos preguntan, para ellos descargar el Pacífico del Atlántico es lo mismo. Sin embargo, todavía nos falta fine-tune algunos de esos detalles. Y en eso la ACP dio un gran paso, porque ese corredor logístico que corre ahora desde el área del Panamá Oeste hacia el Centenario, es algo que le añade valor a la ruta. El canal, de una manera muy inteligente, vio la posibilidad de proyectarse más allá. Ese tipo de proyectos y de infraestructura son los que más necesitamos. Cualquier cosa que mejore la conectividad entre Pacífico y Atlántico y mejore la eficiencia nos hace competir. Nosotros no tenemos 50 millones de habitantes en Panamá, pero tenemos 50 millas entre un océano y otro. Y esa es una gran ventaja. Porque miren, estas son las estadísticas de este año. Cómo Panamá se logró posicionar entre los dos terminales Pacífico y Atlántico como el mayor puerto número uno, un complejo portuario del lado de toda Latinoamérica. Este es un gran logro, lo hemos seguido manteniendo. Sin embargo, creo que tenemos una serie de retos, porque realmente tenemos que ver cómo, además de infraestructura, podemos también tener infraestructura tecnológica. Tenemos que comenzar a hablar de blockchain, tenemos que comenzar a hablar de
Community Portal, tenemos que hablar de tecnología que una toda esta. Panamá realmente tiene ese gran potencial, tenemos que vernos un poquito diferente al enfoque que siempre lo hemos visto de zona libre, todo eso son buenos, solo comenzar a ver algo diferente. Y por último, nosotros creemos que los proyectos de infraestructura definitivamente generan valor agregado a la economía. Nosotros pensamos que esto es algo muy importante y que Panamá debe comenzar a verse más como un país marítimo. Por primera vez hemos salido en la lista de país marítimo con los grandes países marítimos del mundo. Estamos en el último, pero anteriormente no estábamos en la lista. ¿Te puedes imaginar? Esto es increíble, que un Panamá como... Entonces significa que nosotros tenemos que vendernos mejor. Segundo, hay que continuar con los proyectos de infraestructura logística. Yo creo que eso es importantísimo y creo que hay que incorporar al canal a todo lo que se está haciendo. La ACP tiene un portafolio interesantísimo de proyectos que nosotros pensamos que hay que darle un impulso, y el parque logístico, el terminal Rorro, toda una serie de proyectos que tiene la ACP de infraestructura son muy importantes su ejecución, y sé que esa es parte de lo que han estado discutiendo. Aquí me estoy metiendo en camisa once varas porque tengo dos aquí en el medio, pero esa es parte del tema. Ya hablamos de tecnología blockchain, agua. Para mí el proyecto, yo veo el proyecto de agua como un proyecto de infraestructura. Nada de esto que estamos haciendo tiene ningún sentido si no tenemos agua para el canal y agua para la población. Ese es el mayor reto. ¿Y sabes cuándo me doy cuenta que no somos un país marítimo? Cuando todos los días el canal anuncia, oye, estamos bajando el calado, estamos bajando el calado, estamos bajando el calado. Y por el otro nadie le pone importancia a esa noticia. Cada vez que bajamos un pie de calado, hay una repercusión económica a todo el concepto portuario que hay aquí, a todo el concepto logístico que hay aquí. Entonces, el agua debe ser uno de los proyectos, yo le llamo de infraestructura más importantes para poder que todos los que comemos de la industria marítima podamos seguir adelante. Por supuesto, no olvidarse del interior, necesitamos un par de proyectos portuarios grandes en el interior, ya sea en Agua Dulce, ya sea en Puerto Armuelles. Reforzar el Producto Panamá, el que yo le he hablado. Y acuérdense de una cosa, para uno que se levanta temprano, hay uno que no duerme. ¿Quiénes somos nosotros? El reto es, lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Lo que no podemos era haber hecho un proyecto de infraestructura como el canal, que ha sido un gran proyecto, y no poderlos acompañar de una serie de otros proyectos de infraestructura. Porque lo que estamos haciendo es que estamos beneficiando a nuestras competencias y a los países que realmente nos están robando el mandado. Así que lo positivo es que tenemos que seguir hacia adelante y no pensar que no hay competencia. Todos los días hay una competencia. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, un placer para mí estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar un poquito de lo que contribuyó al éxito de la ejecución del programa de ampliación del Canal de Panamá. Primero, planificación, preparación. Nosotros tomamos 5 años, hicimos más de 120 estudios, invertimos 40 millones para poder analizar todas las aristas que impactaban un proyecto de esta magnitud. Vimos la parte ambiental, económica, la parte de finanzas, la parte de ingeniería, la parte de agua, que era sumamente importante. Hicimos modelos físicos en Europa, contratamos a muchas compañías que nos podían ayudar a desarrollar un proyecto que nunca habíamos hecho en este país, los panameños. También hicimos una infoconferencia que fue para diseminar a nivel internacional lo que iba a ser el programa de ampliación. Eso nos garantizaba competencia, conocimiento del proyecto. Vinieron más de 300 compañías a Panamá, donde se hicieron presentaciones en las distintas fases del proyecto para garantizar que tuviéramos competencia en las licitaciones. Hicimos análisis de riesgo de toda clase, hicimos una identificación de cómo íbamos a construir el proyecto, cómo lo íbamos a dividir, en qué tipos de proyectos, si iban a ser diseño, licitación, construcción, si iban a ser diseño, construcción,
y todo basado en la experiencia y el conocimiento que teníamos dentro del Canal de Panamá. También un proyecto de esta magnitud, un proyecto de 5.000 millones para ejecutar en 9 años, teníamos que tener un paso rápido, no podíamos tener mucha burocracia. Así que hablamos con Migración, Mitadel, con aduanas para poder establecer una oficina dedicada nada más al proyecto de ampliación en el área del canal, donde se atendían todas las necesidades de los distintos contratistas, primordialmente el contratista de esclusas, que era el más grande. También lo hicimos para el contratista del puente que construimos en el Atlántico, que estamos construyendo, se inaugura si Dios quiere en julio, de manera de garantizar eficiencia para los contratistas y que pudieran hacer sus trámites rápidamente. Igualmente lo que fue capacitación. Hablamos en su momento con el INADE para garantizar que los contratistas que vinieran extranjeros encontraron la mano de obra calificada en Panamá para emprender esta obra. Así que identificamos los trades, ¿no?, que eran más importantes, albañilería, reparación de equipo pesado, etcétera, etcétera. Y el INADE junto con empresas como Caterpillar y otras empresas apoyaron para que desarrolláramos el talento y el contratista pudiera llenar su requisito del 90% de la fuerza laboral panameña, lo que se logró en los más de 41.000 empleos que se generaron en la ejecución de la obra. Igualmente, dentro de la institución, certificamos a más de 300 personas en lo que era manejo de proyectos y certificamos con la certificación a algunas personas en Program Management para poder manejar esta obra. Otra cosa que hicimos muy importante era la administración de proyectos. Establecimos un sistema tecnológico donde todo el mundo reportaba de la misma manera porque teníamos que generar muchos informes al final del día. Así que un proyecto de esta magnitud con tantas cosas diferentes, todo el mundo tenía que tener una misma manera de reportar y medir progreso. Así que usamos software de la industria como Primavera Contract Manager, teníamos la comunicación con el contratista en electrónica y todo el mundo podía tener acceso a la información dentro del proyecto, igual para lo que era el cronograma de ejecución y poder saber si habían retrasos o no. Algo que también hicimos, contratamos a una firma de Program Management, en este caso se la ganó la licitación CH2M Hill y buscamos la manera no más fácil pero la mejor para implementar la integración de ese Program Manager con el Canal de Panamá. El rol que hicimos es que tenían que tener un rol de mentoría, no era nada más venir a apoyarnos cómo se hace una mega obra, sino hacer una transferencia de conocimiento hacia la fuerza laboral del canal, de manera que ahora nosotros tenemos toda la capacidad de emprender una obra sin un Program Manager. Así que hicimos, las cajitas que ven aquí, la cajita blanca representa a la persona del ACP y la cajita roja representa a la persona de CH2M Hill y era un shadowing, se trabajaba en paralelo. La cajita arriba era la que llevaba el mando y la cajita de abajo era el que estaba mentor o el mentee. La manera como hicimos este programa, iniciamos con unas 36 personas de CH2M Hill y al día de hoy todavía quedan 5 personas que nos están apoyando con la resolución de los reclamos en arbitraje. Y estas personas fueron desapareciendo de la institución a medida que la persona que había sido mentor adquiría las destrezas. Igualmente emprendimos un préstamo de 2.300 millones de dólares y nosotros hicimos self-finance de 2.950 millones. Hicimos un solo contrato con 5 agencias multilaterales. Las 5 usaron un solo contrato para darnos los préstamos. Fue un préstamo a 20 años, 10 años de periodo de gracia y 10 años de repago de la deuda que empezamos a repagar en el 2019. Igualmente, el proceso de licitación fue un proceso de licitación que tuvo una precalificación para garantizarnos que las empresas que iban a licitar tenían la capacidad de hacerlo. Luego hicimos un periodo de 14 meses de reuniones de homologación, algunas eran 1 a 1 con los contratistas, era información confidencial. Esto nos permitía perfeccionar el pliego de licitación. Una vez que veíamos que varias empresas precalificadas tenían los mismos comentarios, las mismas observaciones, podíamos mejorar el pliego, de manera que a la hora que salíamos con una licitación íbamos a tener suficientes proponentes. Así que al final del día, temas que fueron muy importantes para poner en un proyecto de tan larga duración, pusimos unas cláusulas de escalamiento de los rubros más importantes, como era el cemento, el cemento, el acero de refuerzo, el acero de las compuertas y de las válvulas, y lo que fue mano de obra, y todo estaba indexado con un estándar de la industria. Igualmente pusimos un estipendio de 15 millones de dólares para que las empresas
pusieran esfuerzo en empezar una buena licitación y al final del día las empresas que no ganaban la licitación recibían parte de esos 15 millones del estipendio, se dividía a partes iguales en los proponentes que no habían sido beneficiados con la adjudicación de la obra. Y si no querían, y entonces las propuestas de ellos pertenecían al canal, si la empresa deseaba no dejar su propuesta en el canal, pues no recibían el estipendio. Igualmente pusimos una cláusula de ingeniería de valor que le permitía al contratista hacernos mejoras o recomendaciones donde las ventajas se dividían 50-50 el beneficio que ella generara. Tuvimos 4 consorcios precalificados. En la precalificación también garantizamos quién iba a ser el fabricante de las compuertas, que era un componente muy importante del proyecto, y también precalificamos al diseñador de récord. O sea que cuando la propuesta venía, esas mismas empresas tenían que venir como parte del consorcio. Al final recibimos 3 propuestas de los 4 precalificados. Fue una licitación pública, televisada, de mejor valor, donde se mostró en la audiencia el puntaje técnico y al público se abrió el sobre con los precios, se metió en la hoja de cálculo y ahí salió quién fue la empresa beneficiada con la licitación. Aquí pueden ver básicamente las fases del proyecto, cómo se dividió, las partes de dragado. Tuvimos un dragado en el Pacífico, un dragado en el Atlántico. Hubo un pequeño cambio, hicimos dragado del agua dulce. El Canal de Panamá siempre lo ha hecho por tradición. Sin embargo, en esta vez, por primera vez en el canal, licitamos 2 partes de dragado en agua dulce, una en el Atlántico, un área bastante amplia, y una no tan amplia en el Pacífico, y resultó exitoso. Hicimos un contrato para crear un cauce nuevo de acceso de navegación, lo partimos en 4 contratos para que hubiera suficiente licitaciones. Aquí se pueden ver básicamente las 4 licitaciones que tuvimos. Esclusa, el proyecto más grande, el diseño fue hecho en todas partes del mundo, con puertas en Italia, válvulas en Corea, el diseño principal en Estados Unidos, en Argentina hicimos modelos físicos, de México vino todo el acero de refuerzo. Usamos tecnología probada, pero innovadora. Estas son las tinas de ahorro de agua, una tecnología que se había usado en Alemania, no a esta magnitud, pero no queríamos incurrir en tecnología no probada para un proyecto de esta magnitud, lo que representaba para nuestro país. Aquí podemos ver una vista de la construcción de la esclusa de Agua Clara y aquí una en Cocolí. Aunque se ven idénticas, si uno va al proyecto hoy en día, fueron construidos totalmente diferentes. En el Atlántico el suelo es suave, así que no hubo que hacer ni perforación ni voladura, todo fue excavación mecánica. Y en el Pacífico todo era basalto, así que se tuvo que hacer perforación y voladura. Así que metodologías diferentes y cada uno tenía sus complicaciones. Aquí podemos ver cómo estaba el sitio cuando el contratista llegó, eso fue en el 2009. Y el agua que se ve ahí fue las excavaciones que trataron de hacer los norteamericanos en 1939 cuando iniciaron un tercer juego de esclusas, que lo pararon en el 42 por la Segunda Guerra Mundial. Y aquí podemos ver más o menos la evolución del proyecto, pues cómo se dio. Igualmente en Cocolí también habían iniciado excavaciones. Aquí no pudimos usar el mismo alineamiento, pero se usó para rellenarlo para las tinas de ahorro de agua. Aquí se puede apreciar las compuertas que vinieron de Italia. No todas son iguales, vinieron en distintos barcos, depende de si es Atlántico, Pacífico y si es cámara baja, media o alta. Las compuertas tienen distintas dimensiones. El manejo de reclamos, establecimos un proceso donde el primer nivel del análisis del reclamo lo hacía el Employees Representative o el oficial de contrataciones del canal. El segundo nivel era una junta de resolución de conflictos, donde la decisión era binding, pero no final. Y el tercer nivel era un arbitraje, que es donde estamos hoy en día con algunos de los reclamos que todavía no hemos podido resolver. Otra parte del proyecto fue adecuar ciertas instalaciones a lo largo y lo ancho del lago Gatún por la elevación del nivel del lago que íbamos a llevar a cabo. Trabajo en equipo fue lo que logra un proyecto de esta magnitud. Si no hay trabajo en equipo no lo podemos lograr. Tuvimos más de 80 nacionalidades diferentes en el proyecto. Como mencioné, 41.000 empleos fueron generados durante toda la obra. En el punto pico de construcción, 14.000 personas trabajando. La parte ambiental, muy importante, como lo había mencionado, reforestamos más de 1.200 hectáreas. Ese fue el compromiso durante el referéndum, que por cada hectárea deforestada reforestaríamos el doble. Hicimos también rescate de fauna. Hicimos también un contrato con el Smithsonian de 5 años, $1 millón para que hicieran encuentros
investigaciones en el área que estaba siendo excavada por primera vez, y también teníamos un arqueólogo para cualquier hallazgo que hubiera del proyecto. Los proyectos de reforestación, por decisión de la ANAM en su momento, se hicieron en parques nacionales a nivel nacional, lo cual trajo una remuneración a los habitantes del área, porque se lo solicitó a los contratistas, que era un proyecto de 5 años, 1 año de plantaciones y 4 años de mantenimiento, que contrataran a las personas locales, lo cual les generó un ingreso, y muchas de esas personas pudieron construir una vivienda con esos ingresos. Otros aprendieron cómo sembrar plantas ornamentales para su venta, y otros sembraron plantas que podían vender, comida, café, banano. También rendición de cuentas, la importancia de ese sistema computarizado estándar. Nosotros tenemos que generar informes al gabinete, a la asamblea, a las multilaterales que nos prestaron, al OSIP, y también teníamos informes gratuitos en los periódicos para la población. Retos tuvimos muchos. Aquí una foto de cuando tuvimos la paralización de las obras por 2 semanas por parte de GUPC, pero cuando estás bajo presión, haz lo correcto. Aquí tuvimos el apoyo del país, el apoyo de toda la fuerza laboral del canal. Este es parte del equipo en la Cámara Seca, demostrándole a GUP, mandándole el mensaje de que íbamos a terminar este proyecto con ellos o sin ellos. Ahí está el ingeniero Roy, en primera fila, apoyándonos como siempre. Y cuando las dificultades se presentan, estas fueron las famosas filtraciones que tuvimos en su momento. Lo más importante es tener perseverancia. Así que este proyecto requirió mucha perseverancia, mucha dedicación, y no todo es trabajo, para mantener un equipo motivado ante un proyecto de tanta atención. Tuvimos toda clase de actividades sociales para tener ese trabajo en equipo vivo. Y comunicación y negociaciones, pues crítico, eso era el pan de todos los días, tanto con la fuerza laboral interna como con los contratistas, sumamente importante. Y bueno, logramos la ampliación, y a la fecha hemos pasado más de 6.000 buques por las esclusas Neopanamax, y seguimos creciendo. Muchas gracias. Bravo. Soy un arquitecto, no soy ingeniero, me siento muy cómodo. Aquí están mis amigos y acá también. Con Roberto hemos trabajado. Yo vi que Germán ya tiene 40 años de empresa. Igualmente, no me gusta decir estas cifras porque se denota la edad, pero con Roberto, con Germán y con muchos otros que están aquí, hemos trabajado toda una vida y hemos tratado de hacerlo mejor. Y en este caso les voy a presentar como arquitecto, porque ¿qué hace un arquitecto hablando de infraestructura? Muchas veces, porque usualmente se ha catalogado que la infraestructura más bien es manejada por los ingenieros. Sin embargo, nosotros en nuestra firma toda la vida he tenido esa preocupación y también promover la idea de las cosas nuevas y de qué es lo que podemos hacer. Es así que voy a mostrar una serie de imágenes que en la ciudad de Panamá, y cuando me dijeron infraestructura, bueno, la ciudad de Panamá no es más, a ver, déjame ver, a ver, ¿dónde cambio aquí yo? Ok. La ciudad de Panamá, cuando decimos y estamos viajando, decimos Panamá, lo primero que se le viene a la gente es que nos dicen el Canal de Panamá. ¿Y qué es el Canal de Panamá? Una de las infraestructuras más importantes del mundo. Es una de las 7 maravillas hechas por el hombre. O sea que realmente la palabra infraestructura viene directamente y se arropa en nuestro país. Y es así que nosotros como arquitectos participamos también en la expansión del canal. Nos tocó para el grupo GUPC diseñar todas las edificaciones del canal, todas estas que ven en las cubiertas azules. También aquí se ve el centro de visitantes que queda en el Atlántico, que también lo diseñamos nosotros y lo construimos en aquella época con la empresa RM, y también pues torres de control, etcétera. Lo mismo, nuestra empresa siempre ha estado participando en proyectos como el cuarto puente del canal, en donde, a pesar de ser una firma de arquitectura, siempre nos hemos abocado a buscar estos proyectos o megaproyectos de gran envergadura. Lo mismo que con el metro, tal como dijo Roberto, hemos participado en los diseños de las estaciones, e incluso el primer borrador de metro se realizó en nuestras oficinas y se lo llevamos al candidato presidencial para que lo formara como parte de un proyecto, y hoy por hoy es una realización. Siendo así, en el metro, que yo creo que quizás es el proyecto más importante y de mayor impacto que se ha dado en este país para movilidad urbana,
tenemos ahora mismo en esta imagen es la confluencia de la línea 1 con la línea 2. Un punto en donde posiblemente se pueden llegar a encontrar o a mover o a movilizar 700.000 personas. Es una cosa impresionante. Cuando se trabajó la línea 1 se esperaba que más o menos moviera 150, 180.000 personas. Hoy mueve 300.000 personas y la línea 2 va a estar moviendo posiblemente alrededor de unas 500.000 personas. O sea que lo que ocurre en un punto específico de la ciudad es que crea un impacto y una sinergia muy importante. Pero esto lo presento porque en función de esas megaestructuras, entonces también hay las oportunidades y las exigencias de una población. En este caso, por ejemplo, donde se une la línea 1 con la línea 2, entonces creamos en la propiedad que fue afectada en un momento dado por esa intervención en donde el metro tuvo que subsidiar y compensar a los propietarios actuales porque perdían una tierra, porque había que tener la huella de lo que requería el metro. Entonces, en este punto, por ejemplo, creamos un centro comercial que sirva de articulación y que esa sinergia que se crea en ese momento cree también un impacto de carácter de servicio, de carácter comercial, y que la gente pueda al mismo tiempo en ese lugar de cruce y de pase moverse y resolver parte de sus necesidades. También hemos participado porque de nada sirve tener un metro si no podemos llegar. O sea que se requiere de una parte urbana, de que el peatón realmente tenga las aceras apropiadas para poder llegar al metro. Y hemos participado pues en los diseños de diferentes estaciones en donde tratamos también la parte urbana. A eso se necesita muchísimo más. Pero sí hay que estar consciente, y está consciente el metro en que todas estas cosas poco a poco se deben ir incorporando para que la movilidad del peatón sea mucho más fácil y cómoda. Aquí, por ejemplo, se licitó hace poco la extensión de la línea 2 que va a la nueva terminal del aeropuerto, a la T2, y entonces pues también tuvimos una participación activa ahí, lo mismo que como firma de arquitectura, pues somos los arquitectos conjuntamente con la firma de Norman Foster, arquitectos que hemos diseñado y hemos trabajado en conjunto la nueva Terminal 2 del aeropuerto. Actualmente se va a inaugurar el 29 de abril y pues ya está virtualmente lista, tiene capacidad para 20 puertas de desembarco y es un proyecto que se denomina dentro de los proyectos de infraestructura, una mega infraestructura para producir un hub mucho más efectivo y eficiente. Por otro lado, en otros proyectos, como por ejemplo esto aquí en Colón, nosotros diseñamos los 2 puertos de cruceros para Colón 2000 y al mismo tiempo actualmente entonces en función de estos 2 polos que tenemos en ese punto desarrollamos un centro comercial que inmediatamente crea la misma actividad que les mostré en la estación de San Miguelito. O sea, esto empieza a generar y los impactos que tiene la movilidad urbana en un momento dado crea puntos de desarrollo en donde hay nuevas perspectivas y nuevas oportunidades para aquellos propietarios que están alrededor de alguna de las paradas del metro. Tanto así que fíjense ustedes que tenemos, por ejemplo, clientes que nos han pedido, digo, revísame todas las estaciones, todas donde está el metro para ver qué posibilidades hay de centros comerciales o de vivienda que también se convierte en muy atractivo. Otro de los proyectos que estamos desarrollando actualmente y que está en construcción es el puerto de cruceros en el Pacífico, en Fuerte Amador. Aquí ven el relleno, que es esta forma triangular que se da, es un relleno de 8 hectáreas en donde se va a construir y se está construyendo por la empresa china Check. Se está construyendo este puerto. Nosotros fuimos los diseñadores y somos los diseñadores de este proyecto que en estos momentos está en ejecución y que se espera que en menos de un año esté listo. Esto inmediatamente lo que nos va creando es que este tipo de proyectos nos consolida para poder mejorar lo que viene a ser el potencial turístico de nuestro país. Y por otro lado, genera pues una actividad no solamente comercial, sino que también de un potencial de un hub en donde la gente puede llegar a Panamá, quedarse unos días, tomar su crucero o viceversa. Otro de los proyectos, este proyecto se ha conversado un poco, he visto que también los políticos lo han traído al tapete.
Es un proyecto de un metrocable, ¿no? En donde son unas cabinas. Nosotros hemos hecho unas propuestas, las hemos llevado a las diferentes instancias para tratar de motivar, porque la empresa privada tiene el deber, en mi manera de ver, de promover al Estado con las ideas que tenga. Y esto siempre ha sido parte de la dinámica de nuestra firma. En este caso, este metrocable lo hemos propuesto para San Miguelito, en aquellas áreas que son de difícil acceso y que puedan llegar fácilmente al metro. En otra parte los tenemos sobre la avenida Balboa y que llegue al casco viejo con una parada en el casco viejo, y al mismo tiempo con un brazo que nos lleve al Cerro Ancón y también al puerto de cruceros. Hay otro que lo tenemos en Panamá Pacífico y hay otro que hemos estado conversando en el Canal de Panamá como un mirador, llegando desde el área de las esclusas de Miraflores y cruzándolo para poder ver el tercer juego de esclusas, que actualmente no hay oportunidad de verlo desde el punto de vista aéreo. Otro de los puntos que es fundamental para nuestra ciudad es ver cómo enganchamos nosotros lo que viene a ser la cinta costera 3 con Fuerte Amador. O sea, hoy por hoy se da, pero se da muy complejamente. Entonces, previamente, antes al final de la misma cinta costera, antes del estadio, se puede hacer un brazo ahí para inmediatamente comunicar el área de Fuerte Amador con el área de la ciudad. Otro de los proyectos que se han dado, en donde nosotros participamos también en el área de la Vía España, la Justo Arosemena, la Avenida Central, es el tratamiento de las aceras, el soterramiento de cables eléctricos, etc. Y en ese proyecto nosotros hemos tenido una participación específicamente en ese, y yo creo que son mejoramientos. De alguna manera se incentivó, y la nueva administración de la alcaldía llevó este proyecto de peatonalización a un punto que en cierto modo es positivo, porque definitivamente necesitamos este tipo de desarrollo. Esto, por ejemplo, sobre la Justo Arosemena y la calle que nos lleva a Don Bosco y que está la Cámara de Comercio en la esquina, pues empezó a arreglarse toda esta área. Y todas estas son cosas positivas, porque necesitamos realmente que con la movilidad del metro realmente resolvamos que el peatón pueda caminar perfectamente. Aquí donde tenemos nuestras oficinas, que es sobre la calle Uruguay, también se ha estado trabajando durante varios años. Aquí está el ingeniero Cerda, que ha estado encargado de este proyecto, y que en la realidad pues hemos estado pasando nuestros páramos en función pues de este mejoramiento, pero que al final realmente lo que viene a ser es lo que uno mucho espera en un momento dado, debe ser a beneficio. Lo mismo que ha ocurrido con la vía argentina, que también ha estado mejorando las aceras y este tipo de cosas. Todo esto está bien, pero sí yo debo decirles lo siguiente, que las ideas y las iniciativas, cuando son buenas, son perfectas, pero hay que ejecutarlas bien también, para que eventualmente aquellos que, por ejemplo, en la vía argentina, que tienen locales comerciales y que han sido afectados y que han tenido que cerrar alrededor de 30 o 40 empresas y han salido perjudicados, ¿no? No es correcto eso que ha ocurrido. Ni tampoco es correcto que hayan posibilidades de inundación en calles laterales, porque cuando uno diseña infraestructura, y aquí lo sabemos todos, no solamente se diseña sobre una vía, sino sobre la cuenca de esas calles que llegan a esa vía para desaguarla toda. O sea que, lastimosamente, aquellas buenas ideas, lo que sí realmente requieren es de ejecutarlas bien y de también hacer una guía de cómo se deben desarrollar. Porque fíjense ustedes, esto es Colón. Una cosa que dijeron, vamos a invertir 600 millones de dólares en Colón, etc. Y es maravilloso que se mejore la infraestructura de Colón, pero lo que no se puede hacer es destruir toda la ciudad a la vez para soterrar y para ubicar toda la nueva infraestructura sanitaria, pluvial, etc. Y que la comunidad quede totalmente inmersa en un desarrollo que virtualmente lo podemos ver, o sea, está destruido porque no se trabajó ordenadamente manzana por manzana, calle por calle, porque
las intervenciones que se deben hacer urbanísticamente se hacen mucho más lentas y poco a poco para afectar lo menos posible el entorno y a los ciudadanos y a los negocios que hay alrededor de esto, que viven de ahí. Y me refiero a este punto porque voy a lo siguiente ahora. Esto, por ejemplo, es una vista desde el Parque Omar en las áreas de San Francisco, pero en el área de San Francisco se realizó lo que llaman un plan de ordenamiento territorial, que es un POT. Y hablo de esto porque todo esto es infraestructura y es la microinfraestructura de la ciudad, lo que vivimos nosotros todos los días. Aquí se hace un POT de este sector, se estudia, se llama, se participa a los ciudadanos, porque hay una crítica sostenida de que en Panamá no se planifica. Y entonces que todo está mal porque no se ha planificado. Yo creo que sí se planificaba. Hubo un periodo en que se dejó de planificar y ahí hemos sufrido un poco. Pero lógicamente debemos planificar. ¿Pero cómo debemos planificar? Bien. De nada sirve planificar mal porque después esa curita va a ser peor. Porque lo que muchas veces va por inercia se desarrolla adecuadamente. Pero cuando vamos a cambiar eso hay que ser muy cuidadoso. Y todo el mundo debe ser consultado en el sentido de la idea fundamental, o sea, los empresarios que son propietarios de lotes, lo mismo que los ciudadanos que viven ahí, lo mismo que los que pasan y los que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial de San Francisco, ¿qué pasa? Ocurre que en el Estado existe una distorsión en estos últimos años en que el Ministerio de Vivienda, que es el Ministerio de Ordenamiento Territorial, lo deja por fuera a la alcaldía y la alcaldía se toma la potestad de diseñar los planes urbanos, pero hoy por hoy, cuando el Ministerio de la Vivienda es el rector del ordenamiento territorial del país, no le consulta a él, consulta a otras instancias y entonces después, ¿qué ocurre? Que cuando ese plan lo introducen y lo hacen ley de la República, es demandado por el Ministerio de la Vivienda en estos momentos porque no fue consultado al respecto. Pero nosotros, los empresarios, los arquitectos y todos los que estamos aquí no podemos vivir en la incertidumbre, porque la incertidumbre lo único que hace es congelar la inversión. Eso es lo único que hace. Entonces, ¿y el país qué requiere? Requiere de inversión porque llevamos en los últimos meses una paralización en la industria de la construcción del 50% de los permisos de construcción. ¿A dónde vamos? ¿No? ¿De qué vale un plan de ordenamiento territorial si lo que ha hecho es en todo el área de San Francisco no hay una grúa? Miren ustedes, se paralizó el área de San Francisco porque no se balanceó correctamente, porque se congelaron las alturas. Pero ¿qué pasa? Que se hace un documento en papel en donde se estipulan una serie de cosas en donde han sido afectados mucha gente que es propietaria allí, porque los terrenos se han devaluado. ¿Y qué ocurre ahí? Que ese documento en papel dice, mira, aquí vamos a hacer edificios de esto y esto, pero no va acompañado de la infraestructura necesaria del sistema de acueducto, alcantarillado, acera, soterramiento de cables. No va acompañado de eso. Lógicamente debería ser a la inversa. Debería ser primero todo el trabajo de infraestructura para después aplicar este plan que has estudiado previamente. Porque aquí ha sido al revés. Entonces, actualmente se trabaja en un plan de ordenamiento territorial para el resto de la ciudad. Pero es muy delicado este tipo de cosas porque el Ministerio de Vivienda hace muy poco acaba de verificar y corrigió las densidades y las ajustó al censo nacional. Pero entonces, por otro lado, tenemos a la alcaldía que va por una ruta y va poniéndonos va efectuando otros documentos que al final nosotros, los arquitectos, los promotores, y eso no sabemos para dónde dirigirnos. La incertidumbre es lo peor que podamos tener nosotros. Por otra parte, esto, por ejemplo, es un proyecto en el cual es una propuesta nuestra. Nosotros tenemos el Cerro Ancón, y el Cerro Ancón nadie sube allá, nadie tiene la capacidad, nadie puede realmente aprovechar la mejor vista que puede tener este país, además de ser contaminada, o sea, por una serie de antenas, etcétera, que son repetidoras, unas para el canal, otras para otros medios, y nuestra bandera. Nosotros proponemos limpiar todas esas torres, condensarlas,
en un solo punto y hacer un mirador arriba que pueda divisar desde la punta del Cerro Ancón toda la ciudad de Panamá, la entrada del canal, etc. Entonces, son proyectos a los cuales nosotros llevamos estas propuestas, muchas veces ocurren, muchas veces no, pero a la larga usualmente yo creo que se dan y confiamos en eso. Y eso es porque hablo de la infraestructura, porque ahí viene la infraestructura turística, o sea, todo este tipo de cosas son las que van mejorando la economía de un país. Por ejemplo, aquí les muestro este pequeño proyecto porque infraestructura también es educación, es formar a la gente, es tener una estructura educativa que mejore los niveles nuestros. Esto es el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, donde aquí tenemos al doctor Pichel, que es parte de la junta directiva de ese museo, el cual hemos estado trabajando durante más de 6, 7 años, en donde actualmente estamos en la fase de finalización y se inaugurará en el mes de mayo, pero son pequeños proyectos que realmente al final lo que van a contribuir es enriquecer nuestro país, nuestra ciudad, porque si hablamos de turismo, y perfectamente lo sabe bien Germán, la gente también tiene que venir y tener cosas que hacer. Si no las tiene y no tiene una diversidad de cosas que hacer, es imposible. Entonces, este tipo de proyectos, lógicamente, nos ayuda a nosotros porque a pesar de que son de una escala pequeña, sentimos que de todos modos contribuimos en algo al mejoramiento y a la educación de nuestro país, como lo mismo la imagen que tenemos acá, que diseñamos hace unos años atrás y que nos habíamos ganado, que es la Ciudad de las Artes, que es la educación para cada estudiante que realmente tenga una aptitud por las artes, por la música, por la pintura, por la escultura. Entonces, hoy por hoy, este proyecto se reanudó, gracias a Dios, y está en ejecución y es a beneficio pues, de nuestra ciudad. Lo mismo que el Hospital del Niño que diseñamos nosotros y que en estos momentos pues, se está licitando y se está haciendo las evaluaciones correspondientes, que es sobre la sanidad. Y aquí también tenemos, que no, aquí no tenemos nada que ver, pero traigo el proyecto sobre la Ciudad de la Salud, en donde lo traigo porque quería mencionarle a Roberto que tenemos aquí la Ciudad de la Salud, que al mismo tiempo va a la Facultad de Medicina, que al mismo tiempo tenemos el mercado, y lo que ha ocurrido en ese punto es un desarrollo que lo que viene en los próximos años es muy grande y muy importante, que lógicamente hay un trazado del metro en donde va a llegar ahí, pero ¿cuándo va a llegar a ese punto? Yo quería proponer a estudiar la posibilidad que la línea 2A del metro, no tenemos nada que ver con esto, pero señores, la línea 2A podría llevar un ramal, la 2A es la que va por la Tumamuerto, por la Ricardo J. Alfaro, inmediatamente pudiera cruzar por donde está Alta Plaza y llegar allá, porque el movimiento que va a tener esta área es brutal. Pero más aún es un hospital, o sea, es el centro hospitalario y posiblemente como la línea 2A se tiene que hacer casi que inmediatamente porque la intersección que les mostré anteriormente entre la línea 1 y la línea 2 puede colapsar por la cantidad de personas que van a movilizarse y eso pues lo hemos conversado. Como hay que seguir la 2A, ese brazo que pudiera llegar hasta el área de la Ciudad de la Salud, inmediatamente podría mejorar y sería a un plazo mucho más corto que la otra red que pudiera ir en el otro lado. Y bueno, eso era porque era sobre el Puente Centenario. Y el último de los proyectos que hemos propuesto como idea y que la tenemos en el tapete y que se la voy a presentar por primera vez porque aquí no lo ha visto nadie, es el proyecto de ver cómo recuperamos nosotros nuestra bahía de Panamá. Nuestra ciudad, esto es el área donde estaban actualmente las Torres Miramar, pero aquí había el Colegio Miramar y estas son unas fotografías del pasado nuestro en donde todo lo que es sobre la avenida Balboa, sobre la cinta costera, todo eso era una playa donde la gente se bañaba y lo que nosotros queremos hacer no es crear una playa, sino simplemente recuperar la que perdimos. Esa es la idea. Entonces, lo que hoy actualmente hay sobre toda la cinta costera, que yo creo que ha sido el gran pulmón recreativo urbano de nuestra ciudad, la idea sería incorporar una playa sobre toda esta área.
para todos los panameños. Por ejemplo, este es el otro sector que da hacia Punta Paitilla, y entonces poder lograr un impacto y un mejoramiento de la vida de los ciudadanos, porque esto es para todos, lo mismo que un mejoramiento de la bahía, etcétera, donde está esto. Entonces, estas ideas que hoy les expongo aquí, y que creo que me he sobrepasado de tiempo porque como hablé caminando, me pasa esto. Pero estas son ideas y son propuestas que nosotros como arquitectos siempre le hacemos a la ciudad, a los políticos, para ver cómo mejoramos la calidad de vida de los panameños. Muchísimas gracias. Bravo. Lo que habló por la calle 50, eso que nos impactó mucho, con Multiplaza y todo eso, ¿eso es un periodo de cuánto tiempo? La verdad que la decisión, nosotros tenemos el plan para las 8 líneas de metro, que son hasta los próximos, por 25 años más. Ahí el plan está todo listo. Lo que sí, la decisión sobre qué va antes que otro, ya es una decisión que supera al propio metro, porque son decisiones de otra índole. ¿Qué área tú quieres desarrollar? ¿Cuánta plata tienes para hacer esto? ¿Qué puedes cobrar aquí? ¿Qué no puedes cobrar acá? Así que las 8 líneas de metro, su secuencia es la que tendremos que discutir entre todos, porque realmente tiene que ser un debate. ¿Hacemos primero la de la Tumba Muerto, o hacemos primero la que va por calle 50, o hacemos primero la que va, el ramal que va directo a la ciudad de la Salud? Ese es el tipo de cosas que tenemos que discutir. Me gustó ir recordando del Dorado, Marbella, cómo se fue poblando, cómo nos fuiste llevando en ese recorrido, me pareció muy interesante. La empresa, ustedes han sido partícipes de la infraestructura panameña, pero ya no cabemos aquí. ¿Cómo ven ustedes a Raiján, Chorrera, la gente del interior del país, en vez de quedarse para allá trabajando, vienen para acá? ¿Cuál es la próxima área para explotar y que la gente pueda poblar también ahí? Bueno, la parte de infraestructura es súper importante. Yo no estoy muy a favor de ensanchar vías que ya están, sino crear nuevas, para crear nuevas áreas de crecimiento. Pero por lo menos cuando uno, a nivel urbanístico, no ha crecido parejo, normalmente la vivienda se separa de lo que es el empleo. Y eso lo que ocasiona es el gran caos de la ciudad, porque todas las personas vienen a una hora pico y se van a una hora pico. Si nosotros como gobierno, como país pudiéramos soñar en crear centros de empleo en la periferia de la ciudad, entonces eliminaríamos todo este movimiento diario que tenemos. Y eso mucho lo crea el mismo gobierno, descentralizándolo de unas áreas que no son ideales. O sea, si nosotros vemos la cantidad de centros de gobierno que están en el casco viejo, eso no hace sentido. En un área que debería ser desarrollada para turismo, hay un montón de parte pública, que eso no hace sentido, que tienen a la vez una necesidad de carro, de entrar a una área que ya de por sí por ser un centro antiguo no tiene un acceso limitado. Entonces ese movimiento del gobierno hacia áreas de futuro desarrollo empujarían muchísimo el cambio y la necesidad de entrar a la ciudad y salir a la ciudad, sino crear nuevas áreas de desarrollo. Y cuando uno como desarrollador privado ve que el gobierno está moviéndose en una dirección, nosotros lo acompañamos, porque nosotros acompañamos a las necesidades. Entonces, si hay una compañía grande, multinacional, creando empleos en algún lugar, esas personas van a necesitar vivienda y nosotros estamos ahí para apoyar ese crecimiento. Pero tiene que dividirse, no podemos seguir centralizando aquí. Y esa parte no va a cambiar si no comenzamos a mover la parte de la empleomanía fuera de la ciudad. Así es. Conocemos un poco cómo está el sector marítimo. Hoy creo que nos ha abierto un poquito más pues la ventana. ¿Qué se necesita o por dónde debe venir ese apoyo para el sector marítimo? ¿De dónde? ¿De gobierno, de empresa privada? ¿De darnos cuenta y abrir los ojos hacia ese sector? Bueno, ahí está. Bueno, yo creo que hemos logrado grandes cosas. Hay un gabinete logístico donde está el sector privado, donde está el gobierno. Nos sentamos también a un concepto que se llama Panama Hub, en donde estamos sentados todos los jugadores con el sector privado y el sector gobierno. Creo que debemos incorporar más
al canal en todo este tipo de decisiones que están en estos sectores, porque al final de cuentas todo este negocio marítimo gira en función de que hay un canal aquí. Y de eso debemos dejarlo claro, y por eso hay que mantener el canal. Pero yo creo que se ha hecho gran esfuerzo. El problema es que todo el mundo nos está copiando y todo el mundo está tratando de ser mejores que nosotros. Entonces yo creo que el tema es en seguir estos procesos, y yo creo que se ha avanzado mucho, como cosa tan sencilla que un barco llegaba a aguas panameñas y era abordado por una autoridad panameña y por la autoridad del canal, como si todavía estuviéramos en los tiempos en donde éramos dos países diferentes. Eso ha sido superado, o sea, se ha mejorado mucho. Lo que tenemos que hacer es movernos a una velocidad más rápida. Quiero que sepamos, estamos hablando de competitividad. El Canal de Panamá acaba de hacer la ampliación. ¿Cuál es el siguiente paso? Se ha hablado de que quieren hacer canales en otras partes de Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer para seguir siendo el número uno y evitar perder esa competencia? ¿Y qué podemos esperar de ti? Bueno, definitivamente, como dice mi amigo Urriola, definitivamente que mientras Panamá pueda dar servicios agregados a ese tránsito que pasa por el canal, pues Panamá puede ser un hub que ayuda a la economía marítima. La ampliación tiene un límite de 12 buques diarios, ya estamos en un promedio de 7.5 buques diarios, y el agua, si no hay más agua, pues no podemos hacer un cuarto juego de esclusas, definitivamente que no. Así que aquí lo primordial es el agua para poder mantener esa competitividad, porque las restricciones de calado nos quita la confiabilidad que esos clientes necesitan. Sí. O sea que la vista en el canal ahora mismo están las cosas inmediatas, que es garantizar la cantidad de agua para el consumo y para poder pensar en un cuarto juego de esclusas en un futuro. Estamos viendo siempre el mercado. Yo acabo de venir a una gira con los clientes y estamos esperando un gran aumento en lo que es el tránsito del gas natural licuado y el gas licuado de petróleo. Sin embargo, no son los que nos dan los mayores ingresos. Lo que nos dan los mayores ingresos son los portacontenedores. Y son las competencias que se están desarrollando en los países vecinos. Muy bien. Entonces, si ellos tienen una mejor oferta, van a ir para allá. Y todo es cuestión de economía. Así que siempre estamos viendo el cuarto juego de esclusas. Pienso que mientras el gabinete logístico coja más fuerza y se mueva más rápido, porque pienso que está bastante lentito, no vamos a poder potenciar nuestra mayor capacidad. Un canal competitivo en Nicaragua, eso no es realmente un reto. No, los retos principales son los cambios, digamos, en Estados Unidos. El grano, que se movía mucho de Estados Unidos a China, ahora se está moviendo de Brasil y de Argentina. Wow. No por un problema de la situación que tenemos ahora mismo política, sino porque Brasil y Argentina están produciendo mucho más grano y ellos no tienen que pasar por el Canal de Panamá. O sea que el Canal de Panamá no ve nada más lo que está pasando aquí, sino lo que está pasando a nivel mundial, porque son mercados alternos al Canal de Panamá que están buscando un mercado. Claro, y de 10 millones de toneladas que pasábamos de grano, estamos pasando 71.000 toneladas en este año. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, eso entre gas natural licuado y gas de petróleo, pues puede surgir la diferencia, pero o sea, es un mercado muy dinámico el del Canal de Panamá y tenemos que estar siempre atentos a qué está pasando a nivel mundial. A innovar. Se habla de que debemos construir poco a poco, pero realmente en este momento me preocupa muchísimo, y sé que todos ustedes, ahí entraría gobierno, calles de la ciudad de Panamá en este momento están en muy mal estado la mayoría, y quería saber entonces cómo nosotros, o qué debemos nosotros proponer como panameños al Estado, al gobierno, cuál debe ser en este momento la prioridad de cambio, en qué área debemos empezar. ¿Cuál es la área más afectada para decirle a un gobierno, o ellos tienen que decir, como dice el señor Roy, vamos a sortear el área? Yo creo que la ciudad debe ser impoluta. Yo creo que la ciudad debe tener todas las calles perfectas. Nosotros no tenemos ningún tipo de sentido para tener una ciudad que tiene huecos, que tiene desniveles en las calles, etc. De repente ahora nos hemos dado cuenta que al final de este periodo están tirando carpetas asfálticas por todas partes, ¿no? De una manera que elijan las calles en un momento dado para tirar la carpeta asfáltica. Esa carpeta asfáltica, quién sabe cuánto va a durar. No miran las cunetas alrededor, queda mal acabada, no está bien hecha. ¿Qué pasa? Las calidades, señores. Nosotros tenemos que tener inspecciones rígidas, rigurosas, para poder conseguir que las cosas se hagan bien.
Lo que pasa es que todo pareciera ser como una cosa de fachada, lo que se va haciendo, ¿no? Es para decir, oye, no hicimos esto, ahora lo vamos a hacer. Yo creo de que nosotros, los panameños y los ciudadanos, debemos exigirles a los gobiernos realmente que nosotros queremos una ciudad nítida, porque no hay por qué no tenerla. Y la ciudad debe tener sus calles perfectamente bien hechas con sus cunetas y tampoco se debe inundar. No hay ningún tipo de razón que se va a inundar una ciudad en ningún lugar, aunque digamos llueve 9 meses al año, porque hay que diseñar adecuadamente y bien hecho y hacer los drenajes y hacer las intervenciones que se necesiten, aunque la ciudad haya crecido velozmente, porque los impuestos sí los han cobrado, porque el dinero sí lo han recibido. Entonces nosotros lo que sí necesitamos es que se dirijan a eso. ¿Cómo hacer? Mire, yo creo que lo más importante es que el nombramiento que hagan para el Ministerio de Obras Públicas sea de una persona capaz, idónea y que realmente tenga la intención de hacer las cosas bien. De lo contrario, de nada va a servir y por supuesto el presidente y la cabeza realmente sea una persona que dirija con honestidad nuestros bienes y nuestros recursos de forma tal de que tengamos ese nivel de requerimientos que necesitamos nosotros para calles, aceras, infraestructura, etc. ¿Qué programa hay? O sea, el tema fundamental del agua, en el reciclaje del agua de las esclusas antiguas, porque yo considero que hay un desperdicio demasiado alto y no se está pensando en tecnología para lograr simplemente una recirculación y con la misma seguimos andando. Sí. Le voy a dejar que hable también un poco de este tema a Ilia, que está más encima de este asunto. Sí, él está hablando de recirculación de agua de las esclusas viejas donde se bota el 100%. En las esclusas nuevas recirculamos y ahorramos el 60%, pero en las esclusas viejas se bota el 100%. Este tema es un tema muy discutido hace mucho tiempo, así que Ilia te lo voy a dejar para que... Mira la bola, Ilia. Bien, lo hemos analizado, lo estamos analizando. No hay el espacio físico para poder crear tinas de ahorro de agua. Para poder hacer un proyecto de esa magnitud tendríamos que probablemente paralizar la esclusa y dejamos de tener ese ingreso. Así que no lo vemos como una posibilidad viable y factible. Hemos visto otras posibilidades y aquí está el ingeniero George Berman que tiene una idea que nos presentó y que hemos estado analizando en el canal, la de él y otras más, de cómo modificar las esclusas existentes para que no usen agua o usen una cantidad mínima de agua. Sin embargo, lo que habría que hacer es un análisis económico de paralizar esas vías, porque la esclusa nueva la hicimos porque teníamos 2 vías que estaban generando ingresos para poder pagar la inversión. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Reciclar por el mecanismo de bombeo sería demasiado costoso, entonces ya no tendríamos esa rentabilidad de la operación de la esclusa. O sea que sí hemos estado analizando, también hemos visto la posibilidad de desalinización de agua, así que estamos analizando, pero la manera más sensata, cuando vemos el consumo per cápita del panameño, y como bien dije el ingeniero Roy, no se debe necesariamente a lo que usamos, sino a lo que se desperdicia, a lo que se bota por las tuberías. Es mucho más sensato que el IDAN se dedique a reparar el sistema de distribución de agua potable en el país, porque si no me equivoco el 42% del agua que se potabiliza se pierde, es desperdiciado, un 42% de agua que estamos invirtiendo dinero en potabilizarla. Así que yo pienso que ahí puede haber un gran ahorro de agua que sería de beneficio para el país. Gracias. Acá pasamos a otra pregunta, por favor. Otra pregunta, otra por acá, ¿verdad? Gracias. Que me tengo que parar si no dice que hay problemas aquí. Ok, primero que nada, la verdad es que felicito a todos los expositores, fabuloso, y me encanta que hayan traído el problema del agua, porque es uno de nuestros grandes problemas. Pero yo quiero hablar de otra cosita, y esta pregunta va dirigida al señor Urriola con relación a logística, porque hemos estado oyendo y recibimos unos estudios de un tren hacia Chiriquí. Entonces, cuando vemos el valor de ese tren, etcétera, quería saber un poquito qué pasa con todas esas actividades de trasiego, de transporte de trasiego, de repente si hay algo planeado sobre algún canal seco por esas áreas allá, o unirlas, esa ruta de la franja y la ruta
unir, o sea, si hay algún plan hacia Centroamérica, o sea, porque al final tenemos un estudio que ya nos dieron de bastantes miles de millones de dólares, pero, o sea, ¿para qué y cómo? Señor Urriola. Bueno, menos mal que tú sí viste el estudio. Que se partiríamos por eso. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque realmente para un tren de carga y manejando los volúmenes, inclusive nosotros estudiamos servicios de ferry directamente partiendo de Colón por la costa. No hay suficiente volumen ni la frecuencia comparada a los camiones. Entonces, los números no daban para un ferry en ese entonces cuando nosotros comenzamos. Y lo hemos hecho en ambos lugares, porque Panamá no tiene ningún... Y lo hicimos cuando comenzamos a ver el concepto de las minas. Entonces, el problema es el primer volumen de carga, no lo hay, para justificar un ferry. Entonces, habría que ver con mucho cuidado las proyecciones de carga, porque lógicamente tendrías que hacer un tren realmente a toda Centroamérica, y esto conllevaría también todos los problemas que tenemos en cada frontera con los camiones hoy. Pero por lo menos a nivel local nosotros no vemos esa proyección de carga porque no lo justificaba ni para medio de transporte mucho más barato que era el sistema de ferry. Eso es lo que te podemos decir basado en la información que tenemos ahora. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Sí, yo quisiera agregar un poquito aquí. No, porque es que me inspiró el asunto del tren a Chiriquí. No, en esta ocasión, si no, va a ser demasiado. Sí, es correcto. Sí, o sea, yo soy casi chiricano. Yo creo que todos los proyectos de infraestructura tarde o temprano se pagan. O sea, aunque a veces sean escándalos a corto plazo. Sin embargo, pienso dos cosas. Una, que hay tantas necesidades, y hablábamos del agua y de eso, que yo creo que nuestros recursos deben ser encaminados en estos momentos a las cosas básicas y fundamentales que pudiera ser, yo creo que el agua. Yo creo que igual que cuando me preguntaron sobre las calles de la ciudad, etcétera, yo creo que no hay razón en un país que llueve 9 meses al año y que nosotros tengamos esta fuga indiscriminada de ese recurso natural. Por otra parte, o sea que en estos momentos yo no pensaría sobre el tren hacia Chiriquí. Yo creo que hay respuestas suficientes actualmente para solventar eso. Y yo iría más lejos. Yo siempre he pensado que el tren debía ir hacia Colombia. Yo, cuando lo escuché hacia Chiriquí, no tiene ningún tipo de sentido. Fíjense ustedes, la América no está conectada terrestremente en ninguno de sus puntos. Ideal sería comunicar por vía de tren toda la América del Sur con el resto de las Américas, por un punto. Dos, el impacto ambiental que pueda tener un tren es mínimo, porque solamente es la trocha sobre su camino y las paradas del tren son las que disponemos nosotros. Pero yo creo que ha llegado la hora de empezar a tocar el tema de cómo conectarnos con el resto de Sudamérica, que tiene una capacidad económica que redobla todo lo que podamos conseguir nosotros hacia el norte. O sea que yo la invierto, a pesar de que siento que no es el momento ni para uno ni para el otro, porque creo que hay otras prioridades fundamentales que nuestro país requiere. Pero yo, en todo caso, si tuviera que escoger en un momento dado, preferiría irme hacia Colombia, hacia toda América del Sur, que hacia arriba y América Central. Al otro lado. A la pregunta adelante, por favor. Una última, allá. Sí, acá. Acá, buenas noches. Acá. Sí, la ingeniera Ilia y ingeniero Roy, siendo ustedes representantes de la institución, una de las instituciones más eficientes del planeta, diría yo, la ACP. No, creo que es una de las instituciones más eficientes. ¿Cómo piensan ustedes que puede permear esa eficiencia en las demás instituciones del Estado que no lo son? O sea, nosotros esperamos, por ejemplo, el MOP, por ejemplo, el IDAN. O sea, ¿ustedes creen que puedan organizar a través de la ACP una universidad del canal, por ejemplo?
que pueda formar Suena bien. a estos Ilia, es que más trabajo. estas personas que dirigen, pero para que logren esa eficiencia que ustedes tienen en el canal? O sea, ¿cómo permea eso para las otras instituciones? A ver, Hila. Bueno, Hila, yo puedo presidente. empezar y Roberto me acompaña. Yo pienso que es cuestión de voluntad. O sea, los 10.000 trabajadores del canal son panameños. Todos somos panameños. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de tener una carrera administrativa. Yo tengo 33 años en el canal de Panamá. Ahora se están jubilando muchas personas que entraron conmigo o antes. Hay personas de 40 años de servicio. Entonces, cuando tú perteneces a una institución, tú quieres esa institución, tú la proteges, tú la cuidas. Si en el Estado cada 5 años tú estás cambiando la fuerza laboral, si no hay rendición de cuentas, si no hay accountability, que es una palabra que a lo mejor en español no existe el significado correcto, hay que tener un sistema donde te den accountability, donde tú tengas sentido de pertenencia. Nosotros tuvimos una ventaja que veníamos de un régimen muy estructurado y muy establecido norteamericano y pues por inercia nos hemos quedado con él. Usamos la mayoría de los reglamentos. Ascender por mérito es sumamente importante. Uno asciende por mérito en el canal hasta los niveles de gerencial. Ya en gerencial pues no, es más subjetivo, menos objetivo, pero desde que uno entra al canal hasta un cargo gerencial es netamente por mérito. Y yo pienso que es cuestión de voluntad. Nosotros le hemos prestado al Estado a muchos colaboradores del canal en licencia sin sueldo para que vayan a dar su granito de arena allá, y yo pienso que el propósito de mi presentación era básicamente demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien. Con todo eso que nosotros implementamos, eso lo puede hacer el IDAN, eso lo puede hacer el MOP, eso lo puede hacer todo el mundo. Entonces la idea era un poquito reflejar esas buenas prácticas que pueden ser imitadas por cualquier institución, así que yo pienso que es más que nada algo de voluntad del Estado. Ok, tenemos una última pregunta por El acá. señor Roy iba a decir algo, ¿no? O ya no es necesario. Acá. Veo que los barcos siguen creciendo y hay barcos que no pasan por el canal ampliado. Pregunto es, ¿qué hay del cuarto juego de esclusa y el agua para meterla? Mire, nosotros tenemos un equipo, El cuarto juego de esclusa. de hecho tenemos varios equipos, uno estudiando el cuarto juego de esclusa, otro equipo estudiando el río Indio, otro equipo estudiando el río Bayano. El canal tiene todo esto andando. Cuarto juego de esclusas depende de una variable fundamental y es la carga. O sea, el barco puede ir, la carga puede ir en un barco chiquito, en uno más grande, otro más grandote que no puede pasar ahora mismo. El problema es la carga. Y los que están en el negocio naviero saben eso. Hasta que no llegue la masa crítica, que es un número X, a partir de ese número entonces se justifica el cuarto juego de esclusa. Todavía no hemos llegado a ese tamaño, no hemos llegado a esa masa crítica de carga. El canal monitorea esto todos los días. Nosotros tenemos equipos de gente estudiando no solo el mercadeo, sino inteligencia de la industria. Así que todas las veces que hemos hablado con los expertos que monitorean eso todos los días, todavía no estamos en la carga para hacer el cuarto juego de esclusa, pero el día que llegue, de seguro que se va a poder hacer. Muchísimas gracias. Yo creo que ya, ¿no? Quedan algunas preguntitas, pero se las pueden hacer directo a cada uno de los empresarios que están acompañándonos. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin ustedes no podemos hacer esto, los empresarios. Tenemos muchos proyectos donde necesitamos apoyo. Incluso tenemos unos t-shirts. Si se para nuestra Giselle, parte de nuestro staff. Giselle, si te paras para que muestres los t-shirts de Panamá en Positivo. Se ve bella, mírenla, wow. Que los pueden comprar para sus empresas. Los fondos van completos a la Fundación Panamá en Positivo. Para las privadas de libertad, así es. Muchas gracias a todos, de verdad. ¿Lo disfrutaron? Muy bien. Gracias a ustedes también.